Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy con un tema importantísimo, de esos que son imprescindibles dentro de la doctrina espírita para aclarar un tema tan importante como es la muerte o la desencarnación, como la llamamos nosotros dentro del movimiento espírita. Y también nos va a hablar alguien que tiene que ver con la salud, el doctor Benjamín Arias. Nos va a hablar sobre este tema tan importante. Pero ¿quién es Benjamín Arias? Es médico ginecólogo obstetra de la Universidad de Buenos Aires, es presidente del Centro Espírita Hombres del Camino de Valledupar, director de la Fundación Hombres del Camino, médium y conferencista espírita. Para iniciar este importante tema, vamos a hacer una elevación de pensamiento para pedirle al plano espiritual aquí presente, cuando hay dos o más reunidos en nombre de Jesús, están esos representantes de Jesús sosteniéndonos en todas las tareas, que podamos contar con su asistencia, su protección, especialmente nuestro disertante, nuestro conferencista de la noche de hoy, para que su verbo sea fluido, para que pueda desenvolver de la mejor manera este tema que él ha preparado, y nosotros, su auditorio, que también podamos captar ese sentido de esa enseñanza que él nos va a entregar y que pueda generar esa enseñanza en nosotros, frutos de fe, de paz, de amor, de caridad. Muchas gracias y que así sea. Muchas gracias, Benjamín, por aceptar esta invitación, y la palabra es tuya. Adelante. Gracias, Abel. Gracias por todo. Bueno, la diserción de hoy, el tema de hoy, muerte o desencarnación. En la doctrina espírita nosotros generalmente no hablamos de muerte, porque la muerte tiene una connotación diferente en el común y a través de la historia, la filosofía y todos estos procesos. Consideran que la muerte es el final de todo, ¿sí? Filosóficamente. Pero nosotros, ya comprendiendo que es también la parte filosófica de nuestra doctrina, hablamos de desencarnación. O sea, ya metemos una trilogía del ser, que es el cuerpo, que es el espíritu y es el periespíritu. Acá nosotros hablamos que el espíritu deja la carne, el espíritu y el periespíritu dejan la carne y van al mundo espiritual. Entonces, el término que vamos a usar en toda la charla es desencarnación, ¿sí? Refiriéndonos a la muerte, haciendo esta aclaración. El ser humano, a través de la historia, ha tenido muchas connotaciones en cuanto a mitos, creencias, costumbres, y la muerte ha sido considerada a veces con temor. La muerte ha sido considerada, a pesar de todos los procesos del temor y miedo a la muerte, se ha creído siempre intuitivamente que hay un porvenir después de la muerte. El hombre la ha tenido intrínsecamente, a pesar que hay algunas corrientes, como lo vamos a ver más tarde, más adelante, que creen también en que vamos a la nada. Pero la mayoría de la población del mundo cree que después de este paso, después que cesan todo el principio vital y que el espíritu sale del cuerpo, ¿sí? Hay un porvenir, hay algo allá, en el más allá o en el mundo espiritual. Entonces, el ser humano ha tenido estas creencias, mitos en cuanto a la muerte. En la India, en Egipto, a veces a los reyes los enterraban con sus súbditos, los enterraban con sus elementos de alimentación, hasta alimentos les ponían en las bóvedas, porque se pensaba que había un seguimiento allá, en el más allá.
Entonces, esta concepción ha estado siempre en el ser humano y la doctrina espírita lo que viene es a confirmar de que sí, que después de este proceso hay una continuidad en el mundo espiritual y que el espíritu se lleva todos los procesos que tengan acá, emocionales, las emociones, los sentimientos, se los lleva allá al mundo espiritual, que no son atributos del cerebro, que son atributos del espíritu, tanto el pensamiento como la inteligencia, como la memoria, como las emociones y los sentimientos, nos los llevamos al mundo espiritual. Esa es nuestra maleta para irnos al mundo espiritual. Entonces, bajo esta premisa, siempre ha habido en los pueblos, ¿sí? Se ha incluido, se ha sacrificado, a veces en algunos pueblos se sacrificaban las esposas de los reyes y las enterraban en la misma bóveda con ellos. Una connotación muy oscura dentro del proceso de la concepción de lo que es la muerte, porque a más de la vida que se fue, habían otras vidas que eran empeñadas en ese mismo momento. Entonces, bajo estas circunstancias siempre ha habido esto, el tipo de alimento que se le daba a la persona se le incluye, la dieta se le incluye en la bóveda, creyendo que en el mundo espiritual vamos a necesitar a las esposas, creyendo que en el mundo espiritual vamos a necesitar los alimentos, ¿sí? Y sabemos que en el mundo espiritual no vamos a necesitar nada de esto. En algunos procesos de algunos libros de Chico Javier, ¿sí? Se dice que los espíritus van con esa mentalidad de querer alimentos, que allá hay colonias donde se dan alimentos, donde se da agua, se dan cualquier tipo de alimentos, mientras las personas hacen la etapa de transición, ¿sí? De llegar a un momento dado que ya no necesita alimentos, porque sabemos que el espíritu allá en el mundo espiritual ya no necesita alimentos. Entonces, todas estas creencias que ha tenido el ser humano en Egipto y en China, ¿sí? Se dieron a través de la historia, se ha considerado eso, pero siempre se tuvo la intuición esa de que existía algo más allá. Y las corrientes religiosas, el budismo, el hinduismo, ¿sí? El budismo creía en la rueda de la vida, ¿sí? Que habían procesos de que el espíritu pasaba y transmigraba a otras vidas en el más allá. Los griegos también hablaban de la transmigración de las almas, el hinduismo también. Habían otras corrientes, hay otras corrientes filosóficas y religiosas, como el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, que creen en un juicio, ¿sí? Que cuando desencarnamos vamos a un juicio y en ese juicio o nos salvamos eternamente, vamos a un descanso eterno o recibimos un castigo dependiendo de lo que hayamos hecho acá en la tierra. Un castigo, vamos a un infierno. Entonces estas corrientes creían en esos dos procesos, en la salvación y creían en el castigo de este infierno eterno. Hay elementos del ser, elementos del ser, hay una connotación, ¿sí? Estamos constituidos por materia y por espíritu. Son los dos elementos que tenemos como ser. Y tenemos el periespíritu, que es el que une los dos elementos. El fluido semimaterial que une los dos elementos, une la materia con el espíritu. Pero hay una connotación en cada elemento. La connotación de cada elemento, el de la materia, que es palpable, que tiene peso, que tiene olor, que tiene color, que tiene forma, ¿sí? Que estamos constituidos por los elementos químicos. Nuestro cuerpo está constituido por los elementos químicos. Y que este cuerpo sufre una transformación, la materia sufre una transformación, la materia no se va a desaparecer. Entonces, todos estos elementos que constituyen la materia, en el momento de la desencarnación, pasan a constituir en la Tierra los elementos de los que estamos constituidos prácticamente nosotros. Lo diferente a la parte espiritual, a la dualidad que tenemos, o la trilogía con el periespíritu, que el espíritu, ¿sí?
persistía antes de venir acá, antes de encarnar, ya era espíritu. Ya era creado por Dios, espíritu simple e ignorante, era persistente, era un espíritu ya viejo que venía a un cuerpo nuevo, viene a un cuerpo nuevo. Esa es la etapa del nacimiento de nosotros, de encarnar nuevamente el espíritu. Y que el espíritu después, cuando desencarnamos, el espíritu supervive a este elemento que mal llamamos muerte. Entonces la muerte no existe, tumbamos la connotación de muerte y por eso nosotros en la doctrina espírita hablamos de desencarnar. El espíritu deja la carne, supervive a la carne y sigue, continúa en el mundo espiritual. Y que este espíritu es inmortal, que el espíritu no se transforma, no muere en el momento de la desencarnación. Otra connotación del espíritu es que es individual. No está asociado en el sentido de que tenemos la dualidad o que desencarnan dos espíritus, nada de eso. Nuestro espíritu, los elementos que teníamos acá, que llevamos acá de las emociones y los sentimientos, los llevamos al mundo espiritual, pero son procesos individuales. Y nuestro crecimiento es un proceso individual. El crecimiento, tanto en lo intelectual, tanto en lo moral, es individual. Vamos llenando a nuestro espíritu de estos dos tipos de conocimiento, la venida que traemos acá a la encarnación. También ya habíamos hablado que también tenemos el atributo de la inteligencia, que el espíritu tiene la inteligencia, es atributo del espíritu, más no del cerebro. La memoria también es atributo del espíritu y no del cerebro. El pensamiento, ¿sí?, es atributo del espíritu y no del cerebro. Por lo tanto, no se queda acá en el cerebro. Cuando el espíritu desencarna, todos estos elementos, tanto la inteligencia, tanto la memoria intelectual como la memoria moral, se van con el espíritu. Los atributos estos se van con el espíritu, los sentimientos y las emociones se van con el espíritu. Esa es la maleta que en el mundo espiritual, en un momento dado, ¿sí?, somos recibidos con esa maleta, porque no nos podemos llevar la carga material. La carga material se queda acá, transformándose acá en la tierra. Allá llevamos en la maleta con todos estos atributos, que es la que nos va a calificar en un momento dado allá en el mundo espiritual, nos va a ubicar en el mundo espiritual, en el lugar que ya tenemos predispuesto de acuerdo a nuestras obras acá en la tierra o de acuerdo a nuestro legajo que llevamos al mundo espiritual. Entonces mira toda esta connotación que tenemos, ¿sí? Esta separación debemos hacerla. A veces creemos que somos nada más cuerpo, que Benjamín Arias es este cuerpo, y podemos hasta desencarnar pensando eso. Y entonces ahí es terrible porque si se acaba el cuerpo, se acabará Benjamín Arias. No, Benjamín Arias trascenderá en espíritu, se llevará todo lo bueno y todo lo malo que ha hecho acá, se lo llevará al mundo espiritual. Y allá estará en una etapa de erraticidad para después nuevamente prepararse para venir nuevamente a la tierra. Ese es el proceso del ser humano, nacer, desencarnar y prepararse nuevamente para venir a una nueva encarnación. Entonces miren esta imagen, como este ropaje que tenemos puesto, que es nuestro cuerpo, que lo vamos a dejar acá, que se va a transformar, y esta energía que está centralizada ahí en blanco, que es nuestro espíritu y nuestro periespíritu, se irá al mundo espiritual en el momento que comienza este proceso, que es la desencarnación. Vamos a meternos ya en lo más fino, a ver cómo se produce este proceso de dejar este equipaje, cómo es el mecanismo, cómo es la fisiología de dejar este equipaje. Las muchas preguntas que había, el mucho temor que había siempre, que si era dolorosa la muerte, que pasaba en el momento de la muerte, ya nosotros la sabemos como espírita, porque el mundo espiritual hay muchos espíritus que han venido en el libro El cielo y el infierno. Hay como 72 espíritus que han manifestado y las narraciones de esos espíritus narran cómo fue el proceso de la ida de ellos desde acá de la tierra al mundo espiritual. Entonces tenemos evidencia ya, todo lo que está en El cielo y el infierno, uno de los libros de la codificación espírita, ¿sí?, donde estos espíritus narran toda la experiencia que tuvieron, cómo se fueron de acá, cómo llegaron allá, y la maravilloso que tenemos del mundo espiritual de los espíritus superiores que nos están siempre comunicando, nos están informando cómo ha sido el proceso tanto de la ida como de la venida acá.
al plano terrenal. Entonces, el proceso de desencarnación, el periespíritu se desprende molécula a molécula del mismo modo que se había unido y el espíritu es devuelto a la libertad. Así como venimos, cuando vamos a reencarnar, que el espíritu, a través del periespíritu, se empieza a unir en el momento de la concepción, en el momento que se une el óvulo con el espermatozoide, empieza la vida. Por eso acá en la doctrina espírita también tenemos un respeto de la edad que siempre es tema de discusión para el aborto. Desde el mismo momento de la concepción ya no se puede eliminar ese ser que viene. Solamente la connotación que tenemos en la doctrina espírita es cuando la vida de la madre corre peligro. Mientras la vida de la madre no corra peligro, no se puede eliminar ese ser que viene acá por malformaciones, no se puede eliminar, ¿sí?, ese ser, o por una violación no se puede eliminar ese ser. Por malformaciones no, porque existe la ley de causa y efecto, que ese ser tiene que venir con esas circunstancias, vivir esas experiencias, tanto los padres como el ser, de venir en con un síndrome de Down, venir con un retardo mental, y tiene que vivir esa experiencia tanto los padres como ese espíritu, porque transgredió en un momento dado, por ley de causa y efecto, transgredió las leyes usando mal la inteligencia en una vida anterior, y en esta vida viene en un cuerpo con esos problemas para que espíe lo que tiene que expiar por el daño que hizo en el pasado. También en el caso de la violación tampoco se pide el aborto, de eliminar este ser que viene, porque este espíritu no es creado por el Padre, el espíritu es creado por Dios. Lo que ayuda al Padre es a co-crear un poco el cuerpo con sus características físicas, pero no tiene nada, el espíritu no tiene nada que ver con el espíritu del Padre. Entonces tampoco, lógicamente, se podría eliminar ese espíritu, porque entonces lo que podríamos razonar era que el espíritu del Padre se dividió y se metió ahí y entonces es parte del espíritu del Padre. No tiene nada que ver con el Padre. Las características físicas, genéticas, sí las va a recibir este niño, pero el espíritu es diferente, es un espíritu que viene individualizado, que no tiene nada que ver con el Padre en ese sentido de la genética. ¿Cuáles son las etapas de la desencarnación? ¿Cuál es el proceso que vivimos cuando vamos a morir? Aquí vamos a desglosar este proceso, ¿sí? Que nosotros tenemos la extinción del principio vital, que es el principio vital. ¿Qué es el principio vital? Lo vamos a ir desglosando, vamos a ir desglosando también el desprendimiento del periespíritu, cómo sucede el desprendimiento del periespíritu, y ese estado en que entramos en un momento dado del proceso de desencarnación en estado de turbación para ir al mundo espiritual. Entonces vamos a ir desglosando cada uno de estos ítems para explicar la fisiología del proceso de desencarnación, que es similar un poco al proceso de encarnación, ¿sí? Es inverso el proceso. En la encarnación también tenemos se asocia también con el principio vital, se asocia con el periespíritu y se asocia con un estado de turbación que dura hasta los 7 años. El espíritu está ensoñado, está adormitado hasta los 7 años cuando nacemos. Entonces acá se invierte en la desencarnación, se invierte esto. También en la extinción del principio vital que va al mundo universal, el desprendimiento del periespíritu que sale con el espíritu y el momento de turbación. Entonces vamos a ir desglosando cada uno de ellos. ¿Cómo es el proceso de la extinción del principio vital? ¿Sí? El principio vital es el que da la vida en sí. Los signos vitales nuestros los da ese principio. Ese principio viene del fluido cósmico universal. No está asociado con el espíritu ni con el periespíritu. Viene directamente del fluido cósmico universal, ¿sí? Y entra en el proceso tanto de la encarnación como de la desencarnación, se sale. Entonces, este fluido cósmico universal es el que da en la encarnación, da los signos vitales: presión, frecuencia respiratoria, ¿sí? Aumento de la presión.
lo regula el principio vital, que es extraído del fluido cósmico universal, que es separado del espíritu y del periespíritu. No está unido al espíritu y al periespíritu, ¿sí? Entonces, este fluido, el principio vital, regresa nuevamente al fluido cósmico universal. No se va con el periespíritu. Miren la imagen de esta que está acá, ¿sí? Abajo podemos tener el cuerpo y toda esta imagen que está como una luz encima es el principio vital que sale en el momento de la desencarnación y va al fluido cósmico universal. El fluido cósmico universal es un fluido que está en el universo y de ahí se genera toda la creación de la materia. ¿Sí? Es como si fuera una masa y de esa masa sacáramos bollos, sacáramos arepas, sacáramos, para dar una explicación más concisa acá en la costa. Entonces podemos sacar diversidad. Del fluido cósmico universal se genera toda la materia. Es la que genera toda la materia acá en este plano terrenal. Entonces, este principio vital regresa nuevamente separado del espíritu y del perispíritu, regresa nuevamente al fluido cósmico universal. Esto está en el libro de los espíritus de Allan Kardec, pregunta 65. Entonces, hay que hacer esta diferenciación, ¿sí? Que los signos vitales no son atributos, los signos vitales que en medicina vemos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, no son atributos del espíritu ni del periespíritu. Son atributos de una fuerza que sale del fluido cósmico universal y entra en el momento de la fecundación para generar estos procesos. A las 6 semanas ya empiezan los latidos cardíacos, es por el principio vital que ya entró. Entonces ya comienza, a pesar de que sabemos que la vida comienza en el momento de la fecundación, como a las 6 semanas ya hay latidos cardíacos por este principio vital. Hay también, además de que salen en la desencarnación el principio vital, hay un desprendimiento del periespíritu. ¿Cómo es este desprendimiento del periespíritu? Cuando reencarnamos, cuando venimos a la carne, ¿sí? El periespíritu, que es semimaterial, empieza a unirse a la célula, a cada célula de nuestro organismo. Entonces miren cómo es este mecanismo. Se une, lo rodea, el periespíritu rodea a cada célula de nuestro organismo para hacer el intercambio. Hay una connotación, hay un biólogo americano, el doctor Bruce Linton, ¿sí? De la Universidad de Stanford. Este tiene un libro muy hermoso, La biología de las creencias. De pronto es necesario que ustedes lo lean, Biología de las creencias, del doctor Bruce Linton de la Universidad de Stanford. Este doctor dice que las células tienen en la membrana un proceso inteligente, pero que él no ha buscado, no ha encontrado la fórmula para ver cómo se puede detectar ese proceso inteligente de la membrana de las células. Y ya nosotros en el conocimiento que tenemos de la doctrina espírita sabemos que este proceso inteligente de la membrana de la célula lo está haciendo el periespíritu, porque ahí es donde se está enrollando el periespíritu, está como arropando la célula, cada célula de nuestro cuerpo la está arropando el periespíritu para unirse a este cuerpo. Entonces miren qué maravilloso que la ciencia, este es un científico americano, ¿sí? Está buscando la causa de por qué la membrana de la célula tiene esa inteligencia intrínseca. Y vamos a ver que la inteligencia intrínseca se la está dando el periespíritu, que en la doctrina espírita ya conocemos. Entonces, miren cómo se van confirmando. La ciencia poco a poco va a ir confirmando todo lo que ha dicho la doctrina espírita hace 10 o 30 o 50 años. Entonces, es bueno que de pronto busquen e investiguen con este librito del doctor de la biología de las creencias, del doctor Bruce Linton. Es necesario que de pronto hagan la referencia bibliográfica con él. Entonces, el proceso de la desencarnación es lo contrario. Así como en la encarnación esto se está uniendo a la célula, en el proceso de la desencarnación el periespíritu empieza a desenrollarse de cada célula del organismo. Y hasta que no se desenrolla de cada célula del organismo, no sale al mundo espiritual. Este proceso es lento y dura. Y es más, hay espíritus encargados en el mundo espiritual a ayudar en ese proceso cuando la persona está en los estados agónicos, cuando la persona está en estado terminal. Estos espíritus también ayudan, ¿sí?
y nos usan a veces también a nosotros los medium para que ayudemos en ese proceso de desprendimiento. Hay personas que duran en ese estado de agonía, ¿sí? Y nosotros a veces con un pase por nuestra morfología orgánica, ayudamos también al mundo espiritual a que ese espíritu se desprenda rápidamente, el periespíritu se desprenda rápidamente y está a agobiar un poco la agonía que está sufriendo. No es eutanasia, es ayudar un poco el proceso, que no es doloroso tampoco. La muerte no es dolorosa. Esa creencia también la descartamos acá. La muerte, este desprendimiento no duele porque no estamos cortando esa línea que está uniendo tanto al cuerpo y al periespíritu, no la estamos cortando con una tijera, no. Estamos desenrollando en un momento dado. El mundo espiritual desenrolla cada célula del periespíritu para que el periespíritu salga y vaya al mundo espiritual. Entonces no hay dolor. El dolor se ocasiona en la muerte por un traumatismo, sí, en el momento del traumatismo puede que haya dolor. En el momento del disparo, en el momento de muerte accidental por choque. Pero en una muerte natural, vamos a ver después más tarde, no tiene que haber dolor en el momento del desprendimiento. No hay dolor, no hay sufrimiento, que ese es uno de los temores que tenemos como seres humanos, de temerle a la muerte. Pensar que la muerte es dolorosa, pensar que la muerte, una, que es dolorosa, dos, que vamos a la nada, dos, que se acaba todo. No, 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 nada de eso. Esto nos da fortaleza para aceptar a la desencarnación como un proceso natural dentro de los procesos divinos. Entonces, ya en la doctrina espírita nosotros aceptamos el proceso de la desencarnación, podemos experimentar mentalmente el proceso de la desencarnación con estos procesos fisiológicos que estamos hablando, y entonces ya nos estamos preparando para que en algún momento, cuando sea el momento indicado, desencarnemos. No es que estamos llamando a la muerte, porque las personas a veces temen que hasta que le hablen de muerte, porque creen que les estamos atrayendo a la muerte, que la muerte es una de esas personas que aparece con ese palito en la mano, no sé cómo el nombre ahora, cómo se llama, ¿sí? Ese gancho, el gancho ese, creen, no, la muerte, garfio, gancho, nada de eso. La muerte no es, eso es un simbolismo. La muerte no es una institución, no es una entidad, es un proceso fisiológico de nuestro organismo que Dios tiene establecido y es natural. Natural es indoloro. Entonces, ya con estos procesos, con esta aclaramiento de saber cómo es el proceso de la muerte, ya le perdemos temor a la muerte, y saber que el espíritu va a supervivir después de la muerte, también le perdemos el temor a la muerte. La doctrina espírita ya nos da la confianza, nos da los conocimientos, nos da la lógica, nos da el razonamiento para no tenerle miedo a la muerte bajo ningún aspecto, ni muerte de nosotros, ni muerte de ningún familiar. Entonces también tenemos que dejar ese proceso del apegamiento que también nos hace apegarnos a los familiares, apegarnos a los hijos, apegarnos a nuestros padres, y sufrimos cuando viene el proceso también de la desencarnación. Entonces, miren qué maravilloso es la doctrina, qué esperanzadora es la doctrina espírita para tranquilizarnos, para calmarnos, para que cuando venga ese proceso lo tomemos de la mejor manera, de la mejor conciencia, y no tengamos temor, no tengamos miedo, y sabemos para dónde iremos de acuerdo a lo que hayamos hecho acá. Entonces, por eso hay que hacer el bien acá, empezar a trabajar el bien en nosotros, para con los demás, en servir a los demás, para tener un buen desprendimiento y para tener una buena recepción allá en el mundo espiritual, porque también en ese proceso también llegan familiares a recibirnos, si tenemos por ley de causa y efecto esa oportunidad que nos da Dios. Entonces también hay un desprendimiento del periespíritu que tiene que ver con nuestro proceso moral. Según nuestro proceso moral, será nuestro desprendimiento de nuestro periespíritu. Y es necesario que lo sepamos para también prepararnos en este proceso, ¿sí? De mejorar en este proceso para tener una muerte más tranquila, más agradable. ¿Sí? El desprendimiento del perispíritu, según la moral, si hemos tenido una vida moral buena, hemos actuado ética y moralmente acá bien, somos hombre de bien, somos una mujer de bien, ¿sí? Nuestro proceso de desprendimiento del perispíritu será más rápido, será sencillo, será delicado y será indoloro. Miren que no duele, no duele.
Cuando ya sabemos que el proceso no duele, ya no, mentalmente ya estamos preparados de que no va a doler la muerte y ya tampoco va a haber un dolor mental, que también puede haber en algún momento, cuando no estamos preparados, cuando no tenemos conocimiento para dónde vamos, cuando no tenemos conocimiento de cómo vamos a irnos. Entonces sí debemos prepararnos de cómo vamos a irnos, de cómo vamos a estar allá, a dónde vamos a llegar allá. Todo eso tenemos que saberlo para prepararnos en este proceso. En la vida material, cuando estamos apegados a la vida material, que nuestro espíritu es materialista, que nuestro espíritu está apegado a este cuerpo, el proceso es más lento, no nos queremos ir. Queremos estar siempre acá, queremos estar acá en la materia. Entonces es más laborioso, es más penoso, es más tortuoso el proceso del desprendimiento del periespíritu de cada célula de nuestro organismo. Entonces miren que depende del conocimiento, depende si somos ignorantes o no en esto, de cómo vamos a llevar este proceso de desprendimiento del periespíritu de cada célula de nuestro organismo para ir al mundo espiritual. El tercer estado, sabemos que el primero es el principio vital, el segundo es el desprendimiento del periespíritu y el tercero es el estado de turbación. Cuando ya se sucede todo este proceso, entramos en un estado de turbación, es un estado de somnolencia, de aturdimiento, de confusión de la conciencia allá en el mundo espiritual. Estamos adormitados, no sabemos ni dónde estamos generalmente cuando sucede el proceso de la desencarnación. Algunos, esto está en el libro de los espíritus de Allan Kardec, pregunta 163. ¿Cuál es el estado? ¿Cómo es el estado así? Y les había dicho que también este proceso se sucede inversamente cuando reencarnamos, pero que acá dura más o menos hasta los 7 años. El espíritu está turbado, el espíritu está en ese estado, ¿sí? De inconsciencia y olvida el pasado, olvida las reencarnaciones, olvida las encarnaciones anteriores. ¿Sí? Acá es la inversa, cuando vamos al mundo espiritual podemos durar en este estado de turbación minutos, días, meses o años. Podemos estar en este estado de turbación que depende de nuestros conocimientos, depende de nuestro estado de moralidad también, despertar allá rápido o no. Entonces sí es necesario el conocimiento, sí es necesario el aprendizaje para que este estado de turbación no dure mucho, no duremos mucho en ese estado de turbación. Miren esta imagen, el cuerpo y el espíritu ahí está, ¿sí? Ya por fuera está en ese estado de sueño, allá en el mundo espiritual. Hay dos connotaciones en la muerte violenta y en la muerte natural, ¿sí? De cómo es el proceso del desprendimiento a veces del principio vital y cómo es el proceso del desprendimiento del alma. A veces sale una primero que el otro, a veces sale la otra, el alma primero, a veces sale el principio vital primero, dependiendo del tipo de muerte. Sobre todo en las muertes violentas y muertes accidentales, ¿sí? En esta, el principio vital y el alma pueden salir simultáneamente o el alma tarda un poco en salir. O sea, sale el principio vital, ya la persona queda sin signos vitales, pero el alma todavía está en ese estado el periespíritu está todavía en la célula, está imantado a la célula, está enroscado a la célula, no ha salido. Esto pasa sobre todo en la muerte violenta y por eso en la muerte violenta a veces la persona que muere en un accidente violento, el espíritu perdura un poco tiempo ahí donde está el cadáver, ¿sí? Y a veces el espíritu cree que no ha muerto. Es por esto, porque todavía está ahí muy imantado el cuerpo y como es un proceso que no era esperado, que fue accidental, que no se esperaba que sucediera esto, el espíritu cree a veces que está vivo y el espíritu sigue haciendo dura un tiempo ahí donde fue el accidente y después de ahí se va al sitio, a su casa, se va al sitio de trabajo como si no estuviera muerto, no estuviera desencarnado. Esos son estos espíritus que tienen que tienen apegamiento también a la materia. Y dos, en estas muertes puede suceder esto, que el espíritu cree que no ha desencarnado y va a su casa, habla con sus familiares, habla con sus hijos, va al trabajo, habla con las personas allá en el trabajo, pero cuando ve que no le están respondiendo, que no le contestan, entonces empieza a imaginarse cosas y empieza a determinar un poco qué está pasando. Y con el tiempo ya ve que no le están parando bolas y entonces la pregunta es que qué pasó, que por qué nadie le da la importancia
qué debe darle, y ahí es donde se hacen los esclarecimientos a veces en los centros espíritas de esta clase de espíritus, aclararles que ya no están acá en el plano terrenal, que ya están en el plano espiritual. Eso lo hacemos en los grupos espíritas. La muerte natural también puede pasar, la muerte de una enfermedad que dura mucho tiempo, 3, 4, 5 años, ¿sí? El principio vital o alma, en estos procesos el alma sale primero. El alma comienza a desprenderse meses antes que salga el principio vital, el alma empieza a desprenderse el periespíritu de todas las células. Entonces aquí sale primero el periespíritu y ya a lo último ya, lo último que hace este cuerpo es que salga el principio vital, que es lo último que sale. Entonces, y ya la persona está consciente de que va a desencarnar porque tiene un cáncer, porque tiene una enfermedad, ¿sí? Que le va a impedir su proceso, y entonces esta persona hace todo este proceso y ya tiene conciencia un poco que va a desencarnar. No es igual a la muerte violenta. Hay esta diferenciación de estos dos tipos de desencarnación. A través de la historia, como lo dije al inicio, hay un temor, hay un miedo a la desencarnación. ¿Por qué? Porque creemos que vamos a la nada, que después de esto de acá pasamos y no va a haber nada en el proceso, que todo se va a extinguir, que tanto el cuerpo como el espíritu va a desaparecer. Y como supuestamente venimos de la nada, regresamos a la nada. O sea que surgimos de la nada. Y nosotros ya, el razonamiento nos dice que de la nada, ¿qué puede surgir? Nada. Entonces, esta concepción se cae por su propio peso. La nada no produce nada. Entonces, tampoco vamos a regresar a la nada porque estamos constituidos, ya en la doctrina espírita sabemos que estamos constituidos por la trilogía, por el cuerpo y por el espíritu y periespíritu. Entonces, el que persiste, el que va al mundo espiritual, la concepción ya, la creencia que tenemos nosotros los espíritas, una de las verdades de la doctrina espírita es que vamos al mundo espiritual, que el espíritu regresa al mundo espiritual. Entonces, bajo toda esta, o la incertidumbre de creer o no creer, o qué pasará, o qué habrá ya, ¿sí? ¿Qué seguirá ya? Después de la desencarnación, tenemos la duda, no sabemos a dónde vamos a ir, no sabemos qué nos espera allá. Entonces, esa incertidumbre también nos da miedo. Entonces, nos da miedo la nada, nos da miedo la incertidumbre, y vienen las corrientes religiosas y viene la filosofía en algún momento dado de la historia de la humanidad a meternos el temor a la muerte con el infierno, que vamos a ser castigados, que vamos a tener un juicio, ¿sí?, de un Dios fuerte que nos va a juzgar. Entonces, ese temor también nos hace tener miedo a la muerte, a la desencarnación. Entonces, tenemos que ir derrumbando todos estos conceptos, todos estos paradigmas que se han creado a través de la historia de la humanidad, que se han desarrollado a través de la historia de la humanidad, que las creencias hay que tumbarlas cuando no son verdaderas, se caerán. Y es el momento que la doctrina espírita viene en estos momentos, que los espíritus, el mundo espiritual manda a los espíritus para que aclaremos nosotros esto. Es el momento, el Maestro Jesús lo dijo. Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les pediré al Padre que envíe el Espíritu de la verdad para que les digan lo que yo les he dicho y muchas cosas más. Las muchas cosas más que tenemos que decir ahora en la doctrina espírita es que existe la reencarnación. Las muchas cosas más que tenemos que decir en la doctrina espírita es que existe la persistencia del espíritu en el mundo espiritual, que el espíritu supervive después de la desencarnación. Todo esto tenemos que decirlo, que existe una ley de causa y efecto. Todo esto tenemos que decirlo y es el momento para decirlo, para tumbar la nada y para tumbar la incertidumbre y para tumbar el temor a este infierno, a que nos vamos a quemar eternamente, un castigo eternamente en un infierno. Dios no entra en el proceso de Dios, este proceso de crear seres para que sean imperfectos y sigan imperfectos
y se quemen eternamente imperfectos en un infierno. No. El Dios nos da como buen padre, nos da las múltiples oportunidades y nos las da con la reencarnación. Las oportunidades que tenemos para mejorar, para evolucionar y para progresar, lo da la reencarnación. Volver nuevamente a la carne para seguir haciendo la tarea, para seguir ascendiendo, para seguir evolucionando, para seguir mejorando. Ese proceso lo tiene constituido, ese organigrama lo tiene constituido Dios. Y entonces tumbamos todo este miedo que nos han creado, estos paradigmas que nos han creado, que lo hemos creído que sean verdades y que son temores que la doctrina espírita en un momento viene a derrumbar. Sí vamos a estar en un lugar mejor dependiendo a nuestras obras. Estaremos en un infierno acá en la tierra dependiendo a las cosas malas que hagamos. Estaremos en un cielo acá en la tierra dependiendo de las cosas buenas que hagamos. Estaremos allá en un mundo espiritual mejor de acuerdo a lo que hagamos también. Entonces depende en el proceso individual, depende de nuestra individualidad, cómo vamos a ser recibidos allá, cómo vamos a estar en el mundo espiritual, si vamos a estar bien, si vamos a estar mejor. Y el hecho, también otro concepto que no está acá, pero que también hay que derrumbarlo, es que pasar de aquí, desencarnar de aquí, de los vivos, al mundo espiritual, ya nos va a hacer santo. No, no nos va a hacer santo el paso de acá. Ah, ya llegó al descanso eterno, ya está cerca de Dios, ya sí, está con Dios. No, nuestros familiares. Nuestros familiares se llevarán las cargas, tanto positivas como negativas, las emociones y los sentimientos, se los llevarán allá y de acuerdo a ese estado estarán allá. Si todavía estamos en mundos inferiores para decir que vamos a ir al cielo, no vamos a ir al cielo. Este concepto también hay que tumbarlo de que no vamos a estar en el cielo. Dependiendo, estaremos bien allá, dependiendo de lo que hagamos. ¿Sí? Pero ya estar en ese cielo, en ese estado de plenitud, en ese estado de felicidad completa, no vamos a estar todavía porque estamos todavía en estos planos inferiores. Nos toca ascender muchos mundos para poder acercarnos al Padre, para poder acercarnos a Dios. Entonces, con esto también tumbamos ese concepto de que de aquí, si pasamos allá, ya vamos a estar mejor allá. No, no, señor, no es así. La desencarnación en niños también es uno de los temas filosóficos que siempre se han preguntado y que la filosofía en ningún momento pudo dar respuesta de por qué desencarna niño, por qué ese Dios le quita la vida a un inocente, por qué ese Dios si atacan a Dios en cuanto a esto. Todo tiene su explicación. La doctrina espírita viene a aclarar, ¿sí?, que la duración de la vida de un niño puede ser para el espíritu que está encarnado en él el complemento de una existencia interrumpida antes del tiempo marcado. Sabemos que tenemos una programación que desde el mundo espiritual traemos una programación para vivir determinado tiempo acá. Venimos programados para vivir 10 años, venimos programados para vivir 20, para vivir 50, para vivir 80, para vivir 90, para vivir 100 o más de 100. El cuerpo viene diseñado para eso dependiendo del tiempo que vamos a durar acá. Nosotros, por el libre albedrío, en algún momento nos quitamos la vida, el suicidio, y entonces ahí hay una implicación, ahí hay una doble implicación, porque creemos que con el suicidio ya vamos a solucionar los problemas que teníamos, y es peor porque le agravamos más, le agregamos más un problema más a los problemas que teníamos, porque allá en el mundo espiritual vamos a estar más complicados. Y no solamente ahí, después tenemos que venir a expiar el daño que le hicimos a nuestro cuerpo. Vendremos con algún problema, si nos ahorcamos, reencarnaremos con algún problema en la laringe, en la faringe, en el cuello, en la tiroides, ¿sí? Por habernos quitado la vida con el método de ahorcamiento. O también cuando nos tomamos un veneno, vendremos con problemas gástricos, gastrointestinales, por haber ingerido un veneno. Y viviremos el tiempo que nos hace falta. Si veníamos programados para vivir 50 y nos quitamos la vida a los 40, ¿sí?, después reencarnamos y tenemos que pagar los 10 restantes que nos faltaban. Y los pagaremos bajo estas circunstancias con la ley de causa y efecto, dependiendo la agresión que hayamos hecho a nuestro cuerpo con el suicidio. Y también esto también tiene que tener una implicancia con los padres. El complemento de una existencia interrumpida antes del tiempo y su muerte la mayor parte de las veces es una prueba o una expiación para los padres. Padres que de pronto han provocado abortos en una encarnación anterior, ¿sí?, ahora los ponen
en esta nueva encarnación, una que no puedan tener hijos, una que el hijo se les muera a edad temprana, ¿sí? Para expiar todo el daño que hicieron en una encarnación anterior. Entonces todo tiene su explicación, todo en base a la ley de causa y efecto, en base a la reencarnación, tiene una explicación, ¿sí? Razonada, como siempre lo hace la doctrina espírita, para dar explicación a todos estos eventos. La única filosofía que es la doctrina espírita explica por qué mueren los niños, por qué la desencarnación a etapas tempranas. Y la explicación es esta que les acabo de dar. Esto está en el libro de los espíritus de Allan Kardec, pregunta 199. Es importante que también empiecen a obtener los conocimientos por los libros de la codificación, y se empieza por el libro de los espíritus. La vida espiritual, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando vamos al mundo espiritual? Hay varias consideraciones. A más de estas etapas que entramos, la etapa de turbación, a más de todas estas etapas a veces que creemos que no hemos desencarnado, ¿sí? A más de la etapa de que en algunos momentos, si tenemos el mérito, nos reciben familiares, en el momento que estamos en esa etapa de agonía, generalmente algunos, las personas que están en esas etapas, en muertes prolongadas, narran en ese momento, no, ya viene fulanito, ya están aquí. O sea, familiares que han desencarnado antes, llegan por ellos a recibirlos. Si tienen los méritos, llegarán a recibirlos. Algunos no tendremos los méritos, no nos recibirán familiares que ya están en el mundo espiritual. Entonces, el proceso de ir allá al mundo espiritual con toda la connotación de llevarnos, de tener las cosas, de ir allá, de ubicarnos allá en el estado vibratorio, en el mundo espiritual es el reflejo de acá, con mejores garantías allá, es mejor allá. Pero hay universidades, hay colonias, como lo describe Chico Javier en sus libros, ¿sí? Colonias espirituales donde somos llevados, hay hospitales espirituales donde somos llevados para que nos recuperemos después de pasar de este estado de turbación. Y una de las personas que más ayuda en el mundo espiritual, que más nos ayuda en el mundo espiritual, son nuestras madres. Nuestras madres a veces interceden, como están en los libros estos complementarios de la doctrina espírita, interceden ante las instituciones espirituales, ante los líderes espirituales allá, para que vayan por nosotros en los lugares donde estamos, en los lugares oscuros donde estamos, donde nuestra conciencia nos ha llevado, ¿sí? Lugares infernales, pero que son de nuestra conciencia, por lo malo que nos hemos portado acá. Entonces nuestras madres interceden allá con estos guías espirituales, con estos espíritus superiores, para que nos ayuden allá. Pero hasta que nosotros no decidamos de pedir la ayuda, no llegará la ayuda. Pide y se os dará. Cuando ya nosotros estamos en ese estado de sufrimiento, de proceso allá, de infierno allá, pero de nuestra conciencia, no infierno físico, llega la ayuda. Una, por la intercesión de nuestra madre, por la oración de nuestras madres. Y dos, porque si ya por ley de causa y efecto hemos completado ya el proceso que teníamos que expiar allá, llega la ayuda y nos llevarán a sitios para que empecemos a resocializarnos, para que empecemos a mejorar, para prepararnos para una nueva venida o por un ascenso a otros mundos. Entonces todo esto depende y todo esto está en Evolución de dos mundos de Chico Javier, Igualdo Pereira y André Luis en el capítulo 19. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se realiza este proceso de nuestra llegada al mundo espiritual? ¿Sí? De cómo somos recibidos, de cómo recibimos allá, y nos preparan también allá después para una nueva reencarnación, ¿sí? De acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la ley de causa y efecto, nos prepararán, nos diseñarán qué padres podemos tener acá, qué padres vamos a tener acá, a qué sitio geográfico de la tierra vamos a venir. Todo eso lo preparan allá en el mundo espiritual, los guías espirituales, los espíritus más superiores que están allá. O a veces cuando tenemos ya el mérito nosotros por nuestro razonamiento, por nuestro crecimiento espiritual, nosotros a veces pedimos y se nos concede de acuerdo si es beneficioso para nosotros, a dónde tenemos que llegar, con qué padres tenemos que llegar. Todo esto lo realizan en el mundo espiritual para que nosotros reencarnemos nuevamente. Entonces miren que es un ir y venir. Y esto tumba esa concepción tan equivocada que tenemos de la muerte. Es un ir y venir al mundo espiritual. Con la reencarnación es ir y venir, hasta que vamos subiendo, hasta que vamos ascendiendo. ¿Para qué? Para llegar a la plenitud y para llegar a la verdadera proceso de la perfección para acercarnos a Dios. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado.
Nos falta, perdón, falta una etapa que es importantísima. No, perdón, no me acordaba. Esta etapa del duelo, la doctora Elizabeth Glover-Ross, una psiquiatra de Estados Unidos que estudió mucho, era experta en tanatología, ¿sí? Experta en todos los procesos de la muerte, se hizo experta en esto, la psiquiatría, y se metió en este campo y ayudaba y desencarnaban las personas en sus brazos, ¿sí? Estudió y dio unas etapas, una en cuanto a procesos de enfermedades, de la aceptación o no de los procesos de enfermedades, o de la aceptación o no del proceso de desencarnación. Entonces, bajo estas dos connotaciones, cuando nos dan un concepto de una enfermedad, entramos en una etapa de shock. Es la primera etapa que entramos. O entramos en una etapa después de negación, negar, no, yo no tengo esa enfermedad. Entramos en una etapa de miedo. ¿Y ahora qué? ¿Esta enfermedad qué me va a pasar? ¿Me iré a sanar? ¿Me iré a morir? Después entramos en una etapa de enojo contra Dios en cuanto a una enfermedad. ¿Por qué a mí esta enfermedad? ¿Por qué Dios me da esta enfermedad a mí? Entramos en la etapa después de negociación con Dios. Dios mío, si tú me sanas de acá, si tú me levantas de acá de esta cama, yo te prometo hacerte una iglesia, yo te prometo ir. Entonces empiezan las promesas estas de ir que se hacen en Semana Santa, todas estas cosas de acuerdo a las corrientes religiosas que tengan. Entonces, esta etapa de negociación con Dios, si me saca de acá, yo te prometo esto, o voy a cambiar todas estas cosas, y después entramos en una etapa de depresión. Depresión que no es la etapa común de depresión, sino una etapa momentánea de depresión, y al final empezamos a tener ya una etapa de resignación, aceptar el proceso de aceptación, ¿sí? Y volver de pronto a la vida normal si es el proceso. Esta etapa también tiene connotación con la etapa de un paciente, de un familiar que haya fallecido, ¿sí? ¿Cómo la aceptamos? ¿Cómo hacemos el proceso? Lo ideal es que se pasen por todas estas etapas, pero cuando ya estamos preparados, cuando ya conocemos, conocemos el manejo espírita, que ya tenemos mucho conocimiento espírita, no debemos pasar por esta etapa de negación, ni de miedo, ni de enojo, ni de negociación, ni de depresión con la aceptación de la muerte de un familiar. Tenemos que pasar de la etapa normal a una etapa de resignación, a una etapa de aceptación, porque la muerte es natural, y volver nuevamente nosotros a nuestro proceso de nuestra vida diaria, ¿sí? Porque lo que nos lleva a todo esto es el apegamiento a nuestros hijos, el apegamiento a nuestros familiares, el apegamiento a nuestra esposa, a nuestro esposo, y eso es lo que nos hace sufrir. Cuando no estamos apegados a nuestros familiares, cuando no estamos apegados a nuestros hijos, tendremos dolor en el momento de la desencarnación, pero no debemos sufrir porque se nos va un familiar, porque ya el conocimiento nos da fortaleza de que el familiar va a seguir en el mundo espiritual, de que el familiar va a estar en el mundo espiritual, que allá va a estar también de la misma manera que estuvo acá, y que se va. Me parece que perdimos la señal y salió Benjamín. Vamos a ver si logra entrar nuevamente. Muy interesante, como siempre, la charla de Benjamín sobre este tema tan importante. Bueno, yo quería plantearle una pregunta a él. Vamos a ver si logra entrar nuevamente. Que es el caso de... hay un dicho que dice que las personas, cuando se mejoran, es porque se van a morir. Y eso tiene una explicación también. Porque en ocasiones, cuando ese enfermo está en un periodo muy grave, muchos familiares se reúnen alrededor de él, oran fervientemente, es decir, como si lo retuvieran. Y si ya es el momento, porque
todos tenemos un momento para partir, ¿sí? Si ya es el momento para partir, puede pasar que los espíritus expertos en la recepción de esos desencarnados puedan producir una mejoría momentánea de ese ser. Y esa mejoría produce el efecto en los familiares de que se retiren, de que se puedan retirar, ya puedan ir a descansar, ¿sí? Y en ese momento en que los familiares se retiran, dejan un poco esa intensidad de no dejar que ese familiar parta al mundo espiritual. Dicen los espíritus, lo describen como una especie de redes fluídicas que le colocan a ese enfermo para que él no pueda, o sea, casi que impedirle que desencarne. Entonces, son en esos momentos en que estos trabajadores expertos en estos procesos de desencarnación rompen con esos hilos y producen esa desencarnación, y para muchos familiares es una sorpresa porque se habían mejorado esos pacientes, esos enfermos. Y es lo que pasa en esta ocasión. Esto está descrito en varios libros, como por ejemplo Acción y Reacción. Otro tema interesante con relación a la desencarnación es que en un accidente, por ejemplo, donde desencarnan varias personas, no todas las personas, por ejemplo, digamos 12 desencarnados en un accidente aéreo o de carretera, no todas las personas que desencarnan, que mueren, que hay una diferencia entre morir y desencarnar. No todas esas personas que muere su cuerpo físico, por supuesto, no todas desencarnan al mismo momento, no todas se da ese proceso de separación del perispíritu que nos explicaba ahora Benjamín, y sobre todo no todas tienen los méritos para ser auxiliadas en ese momento, en ese proceso de desencarnación. Entonces, por ejemplo, estamos leyendo acá presencialmente en Fusenda, en Barranquilla, en nuestro local, estamos leyendo el libro Acción y Reacción, y entonces hay un proceso precisamente de una desencarnación colectiva o de una muerte colectiva de 12 personas, y el equipo de trabajadores, donde está André Luis, que es el autor espiritual del libro, a través de la mediunidad de Chico Xavier, se preparan para auxiliar solamente 6 de esos 12 muertos, porque los otros 6 no estaban preparados, no tenían los méritos suficientes para ser auxiliados en ese momento al proceso de desprendimiento, o sea, de la desencarnación. O sea, todos estaban muertos físicamente, pero todavía no todos estaban ya separados su alma con su perispíritu del cuerpo físico, pero solamente 6 tenían la autorización de ser ayudados en ese proceso. O sea que hasta para eso debemos tener unos méritos que, como lo decía Benjamín, tienen que ver con la parte material y con la parte moral. Lo mismo está descrito en varios libros. En Transición Planetaria también está eso en cuanto al tsunami allá en Asia. También no todos los fallecidos en ese tsunami fueron auxiliados todos a la vez, porque algunos no tenían los méritos y algunos era todavía adecuado que permanecieran un tiempo más allí apegados a su cuerpo físico, y que ese mismo proceso les ayudaría a tener un poco más de conciencia, ¿sí? Porque nada, ni en la parte material, decía
el creador de la teoría de evolución, Charles Darwin, decía de que nada da saltos en la naturaleza, pero asimismo en la parte espiritual, ¿sí? En la parte espiritual tampoco nada da saltos, sino todo va paso a paso, proceso a proceso. Entonces, de esos 12 fallecidos, solamente 12 tenían, perdón, solamente 6 tenían el mérito de ser ayudados en su proceso de desencarnación. Era también algo que quería agregar a la charla de Benjamín. No ha pedido nuevamente ingresar, debe ser que no tiene luz o definitivamente se le suspendió el proceso con su internet. Entonces, no sé si hay alguien que quiera decir algo más, que quiera preguntar algo más. Allí trataremos de resolver cualquier inquietud, si es el caso. Y si no, bueno, vamos entonces a despedir esta tarea.